transferencia de calor les hablaré sobre la experiencia de laboratorio número 3 de potencia emisiva en función de la temperatura superficial. Primero, la radiación térmica es un mecanismo de transferencia de calor debido a las ondas electromagnéticas. Dada la naturaleza electromagnética de la radiación, es el único medio de transferencia de calor que no requiere de un medio físico para su transporte. Es decir, es posible transferirla a través del vacío. La velocidad a la que se libera el flujo de calor por radiación se denomina poder de emisión o potencia emisiva y se representa a través de la ley de Stefan-Boltzmann, la cual es esta, donde E es la emisividad, la cual es la razón entre la potencia liberada por la superficie, E, y la potencia liberada por un cuerpo negro a la misma temperatura. Y el poder de emisión de un cuerpo negro es este. La constante sigma es la constante de Stefan-Boltzmann, la cual tiene este valor. Sin embargo, cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida por una de ellas es solo una fracción de la potencia total emitida por la otra superficie. Tal fracción se denomina factor de forma o factor de visión. El factor de forma se define para superficies finitas de la siguiente forma, donde θi y θj son los ángulos que forman las normales a cada superficie con la línea que las une, y r, que es la distancia entre las superficies tal como se muestra en la figura. Esta es r. Esta experiencia de laboratorio consta en determinar la potencia emisiva en función de la temperatura superficial y comparar el valor de esta energía en dos casos, a medida que el receptor se aleja de la fuente emisora con un ángulo de orientación de 0 grados y una distancia de 15 y 30 centímetros, y luego a 30 centímetros de distancia variando el ángulo de orientación del receptor entre más 20 y menos 20 grados. Por otra parte, se procedió a calcular los factores de forma de cada medición, esto mediante la razón entre potencia del receptor y la potencia del emisor, de forma experimental, y estos son los datos obtenidos. Estos son los datos obtenidos en el laboratorio. La temperatura superficial de la fuente se calculó mediante un gráfico que se proporciona en el laboratorio, en el cual se relaciona la potencia eléctrica con la temperatura superficial, y a continuación se adjunta dicho gráfico. Con la temperatura se calculó la radiación considerando que el emisor es un cuerpo negro, el caso más idealizado. Por otra parte, se procedió a calcular los factores de forma de cada medición, esto mediante la razón entre potencia del receptor y la potencia del emisor, de forma experimental, y estos son los datos obtenidos. Se puede ver de la tabla que el factor de forma disminuye mientras la distancia entre los cuerpos es mayor. Para calcular la potencia emisiva necesitamos la emisividad. Sin embargo, no tenemos una forma fácil de obtener la radiación real que emite la fuente, pero si consideramos que toda la potencia eléctrica se transforma en radiación, podríamos obtener aproximadamente la emisividad, al obtener la razón entre la potencia eléctrica del emisor y la potencia de radiación emisor como cuerpo negro. Luego se realiza el producto entre la emisividad y la radiación por cuerpo negro, obteniendo una potencia emisiva promedio de 30.581 watts.